Este es nuestro segundo foro de estudios en traducción y también a nuestra clausura del cuarto diplomado en traducción en inglés-español. Sean bienvenidos todos, estudiantes de generaciones pasadas y los de la actual, así como nuestros profesores invitados, comité y conferencistas. Tengo el gusto hoy de presentarles el honorable presidium que nos acompaña. Tenemos a la maestra Sonia Teresita Sansores Valencia en su calidad de jefa del Departamento de Lengua y Educación y también como representante del doctor Eliezer Santiago Galván Saavedra, nuestro director de la DSPH. Entonces, muy buenos días, gracias. Sonia. Buenos días, doctora Edith. Buenos días a todos. También tenemos al maestro David Corona Sandoval, jefe del Centro de Enseñanza de Idiomas. Buenos días, doctora. Buenos días a todos. Gracias. Tenemos al maestro Juan de Dios Collí Velázquez, nuestro coordinador del foro y del diplomado. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, también tenemos y queremos hacer mención especial de nuestros invitados especiales. Tenemos con nosotros al maestro Richard Finks Whitaker. Él es profesor de tiempo completo y fundador de la maestría en traducción e interpretación inglés-español de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Así que bienvenido, Richard. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Tenemos también a los integrantes del Comité Académico del Diplomado, a la maestra Marisabel Hernández Romero, nuestra coordinadora fundadora. Un aplauso. Buenos días a todos, gracias. Tenemos al maestro José Luis Borges Ucán. Buenos días, muchas gracias. A la maestra Yasuri del Rocío Gómez Canché. No sé si está por aquí Yasuri. Sí, hola, buenos días. Buenos días, Yasuri, ¿qué tal? Tenemos también al doctor Alfredo Marín Marín. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Y tenemos al bachiller Diego Antonio Paredes Cabrera, nuestro asistente administrativo y siempre trabajador y dispuesto, Diego. Pues muchísimas gracias a todos por estar hoy con nosotros en este foro y en esta clausura de nuestro cuarto día. Vamos a proceder ahora voy a ceder el micrófono al maestro Juan de Dios Collí Velázquez, nuestro coordinador, quien les dirigirá unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Muy bien, autoridades, colegas y asistentes, tengan muy buenos días. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros el día de hoy. Estamos muy contentos de poder dar la bienvenida a aquellos de ustedes que han estado con nosotros en las generaciones previas, y había algunas clases familiares en generaciones previas del diplomado, y a quienes están concluyendo con el actual. Muchas felicidades. Bien, hoy llevamos a cabo el segundo foro virtual de estudios en traducción y estamos bastante orgullosos de poder organizarlo ajustándonos a las necesidades que requiere la situación actual. El foro tiene como objetivo traer traductores experimentados para que nos compartan un poco de su experiencia y un poco de su conocimiento en todas las diversas áreas de la traducción. El día de hoy nos acompañan dos ponentes. Primero tenemos al maestro William Bolus Grajales y también tenemos al maestro Luis Raúl Fernández Acosta. Y tengo la certeza de que las ponencias de hoy nos van a enriquecer y serán de gran apoyo para seguir profundizando en las áreas de traducción, traductología, lingüística y en general en los diversos aspectos de nuestra profesión. Bien, al igual que la maestra, que la doctora Edith, me gustaría expresar mi agradecimiento a todos los que generosamente nos ayudaron a que este evento se pudiese llevar a cabo. Al comité del diplomado, pues integrado por el doctor Alfredo, por la doctora Edith, por la maestra Sonia, el profesor Roberto Borges, la maestra Yasuri, el bachiller Diego Paredes también, ya que gracias a ustedes es que este diplomado es posible y este evento es posible. Bien, también me gustaría reiterar mi agradecimiento a la presencia del maestro Richard Finks, quien fue parte de los ponentes, de hecho, del primer foro virtual en traducción, y en lo personal también fue mi profesor. Entonces, profesor, muchísimas gracias. Bien, les doy una cálida bienvenida a todos y cada uno de ustedes, les agradezco su presencia, y bien, demos inicio al segundo foro virtual en traducción. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Colli. Vamos ahora a escuchar el mensaje de inauguración del segundo foro de estudios en traducción por parte de la maestra Sonia Teresita Sansores Valencia, jefa del Departamento de Lengua y Educación, y en representación del doctor Eleazar Santiago Galván Saavedra, director de la División de Ciencias Políticas y Humanidades. Adelante, maestra Sonia. Muy buenos días, muchas gracias, doctora Edith. Buenos días, estimadas autoridades, invitados especiales, ponentes magistrales, participantes y egresados del diplomado y público en general que nos acompañan esta mañana. Es un honor para mí, de verdad, inaugurar en representación del maestro Eleazar Galván Saavedra, director de la División de Ciencias Políticas y Humanidades, el segundo foro de estudios en traducción. Es todo un reto organizar eventos de esta naturaleza en estos tiempos de pandemia. Se reconoce el esfuerzo de los coordinadores del diplomado en traducción por dar a los participantes y egresados la oportunidad de escuchar a versados en la temática de la traducción. Expertos como el maestro William Paul Os Grajales y el maestro Luis Raúl Fernández Acosta, quienes serán los conferencistas magistrales de este segundo foro, los cuales hablarán de sus experiencias al traducir libros académicos. Les agradecemos profundamente el día de hoy por compartir sus conocimientos con nosotros. El primer foro de estudios en traducción, como bien nos mencionó la doctora Edith, se llevó a cabo el 6 de diciembre de 2019. Nació como un evento de modalidad virtual, como una forma para abatir los costos de transportación de ponentes invitados y también para que tengamos acceso a estas experiencias para nuestros estudiantes y para nuestros egresados. Que la pandemia no fuera también este año un impedimento y realizaremos hoy el segundo foro en modalidad virtual también. De igual forma, hoy se estará clausurando la cuarta generación del diplomado en traducción inglés-español, quienes han concluido el programa el pasado 5 de diciembre. La ceremonia de entrega de diplomas y constancias será a mediados de enero de 2021. Cabe destacar que en el 2020 egresaron 2 generaciones del diplomado de traducción con un total de 71 graduados. La convocatoria de ingreso para la quinta generación del diplomado se publicará en enero 2021 para iniciar en febrero. Se agradece a los instructores del diplomado y al asistente administrativo por el compromiso y la dedicación en la calidad del programa y por mantener la excelente eficiencia terminal del 90%. Pues sin más preámbulos, siendo las 10:11 a.m. de este día 12 de diciembre de 2020, declaro inaugurados los trabajos del segundo foro de estudios en traducción. Enhorabuena y muchísimo éxito a todos. Gracias. Y a presentarles a nuestro primer conferencista magistral. Él es el maestro William Paul Us Grajales y nos va a presentar la conferencia titulada Escollos franqueables e infranqueables en la traducción del libro A Guidebook for Assessing. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Les agradezco mucho la presentación y la invitación que me hicieron. Espero que sea de mucha utilidad para todos. Algunas experiencias, sobre todo las que les quiero comentar con la cuestión de la traducción. Prácticamente, pues debemos hablar sobre esta experiencia de traducción, un proyecto que tuvimos en conjunto con la Universidad Autónoma de Chiapas sobre la traducción de un libro. Pero déjenme darles un poquito el contexto sobre este proyecto. Empiezo primero por la situación de la Universidad Cristóbal Colón, que fue con quienes realizamos la traducción del libro. En la Universidad Cristóbal Colón tenemos la licenciatura en idiomas, donde los estudiantes llevan 4 semestres de traducción y 4 semestres de interpretación. El alumno se pretende que salga fortalecido tanto en traducción como en interpretación, a la vez que contamos con pues una buena carga en el ámbito de la traducción y la interpretación. También contamos con un bufete de traducción. ¿Para qué es el bufete?
El bufete es el que da servicio a la comunidad en cuanto a traducción e interpretación, pero a la vez de dar este servicio a la comunidad, sirve de área de práctica profesional para el estudiante. Entonces, contamos con un bufete que ofrece estos servicios a la comunidad y al mismo tiempo, pues, los estudiantes pueden realizar prácticas. Teniendo esto en cuenta, estas dos situaciones nos lleva entonces a ver que los proyectos que tenemos de traducción mayormente van a contribuir los estudiantes. Al ser proyectos que tenemos, nuestra intención es que el bufete sirva tanto en la parte de servicios a la comunidad como parte de prácticas al estudiante. Teníamos un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH, en Tuxtla Gutiérrez, donde ellos elaboraron un libro en inglés. Y este libro, se los muestro en un momento, este libro lo escribieron totalmente en inglés y querían utilizarlo dentro de su propia maestría, su maestría en educación, como un libro base. Pero se dieron cuenta que este libro podía tener mucho más repercusiones y no solo como texto en inglés, sino como en español, y lo requerían pues traducido. Nos pidieron a nosotros una colaboración para traducir este libro a través del bufete de traducción, y pues este libro nos llegó a nosotros para hacer su traducción. No teníamos una entrega de proyecto por fecha, era una fecha calculada. Nos dieron prácticamente lo que es un semestre para poder traducirlo, aunque en el momento en que llegó este semestre, pues estábamos casi a la mitad del semestre, y los alumnos que realizarían junto con el traductor del bufete este proyecto eran alumnos de octavo semestre, pues que ya estaban casi por egresar y estaban pues más pendientes de sus trabajos de egreso, de últimos trabajos para entrega, que en el mismo proyecto de traducción. Eso nos causó algunos problemas porque el semestre que tenía que cumplirse con la traducción de este libro se estaba yendo en tiempo por la salida de los propios alumnos que estaban colaborando en la traducción del libro. Esto nos alargó el tiempo, no nos llevó los 6 meses que esperábamos, nos llevó un poco más, casi llegamos al año para poder traducirlo. Hubo una situación igual con este libro, puesto que los estudiantes que colaboraron con el docente se encontraron ante una problemática de que el libro no está escrito por un solo autor, son varios autores, son artículos de cada autor, y esto va a implicar muchas situaciones que son las que voy a comentar en un momento sobre lo que son estos escollos o tropiezos que se pueden dar en la traducción, lo cual pues los estudiantes lo experimentaron. Debo aclarar al final que en mi participación en un inicio en este libro fue prácticamente como enlace. Yo era el enlace entre la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Cristóbal Colón para realizar el proyecto. No era yo en sí el traductor. El traductor, desgraciadamente yo no estaba directamente conectado más que como enlace, ya que el bufete de traducción no lo coordino yo. Hay un coordinador del bufete y él es el que se encargaba con los alumnos de ese trabajo. Al final, cuando a mí me entregan el trabajo, me di cuenta de muchas irregularidades en la traducción, muchos problemas de traducción. Estaba minado de problemáticas que por supuesto no se iba a entregar un trabajo así. Y al darme cuenta de muchos de los problemas, pues tuve que entrar como revisor, y no solo revisor, pasé a otra función luego de editor. Y no soy editor de este libro, traducción de algunas partes de ello, y posteriormente
edición del libro original que también contenía errores. Y esos son los aspectos que me gustaría tratar. Como ven, el libro trata sobre la evaluación de los aprendizajes y el primer problema que se iban a encontrar los alumnos era con ciertas terminologías que uno podría pensar es un libro dedicado a la educación. Los alumnos están formados en educación, no les implicaría mucho reto la temática. No era algo demasiado técnico, no era algo demasiado desconocido para un estudiante que practica traducción, pero al final de cuentas vino siendo justamente eso, les causó este tipo de problemas. ¿Por qué les causó los problemas y a qué se referían? Empecemos por unas cosas que detectamos y que quizás para un traductor que tiene pues cierta intuición de dónde está y cómo resolver algún problema lo encontraría fácilmente. Aquí el alumno me di cuenta que trató de aplicar pues lo que había aprendido, trató de utilizar todos sus conocimientos para resolver este tipo de problemas. En esta parte del libro hace una diferenciación entre lo que es assessment y evaluation. Y el alumno se encontró que assessment se traduce igual como evaluación y evaluation es evaluación a la vez. Pero pues sabemos que empieza por una investigación de terminología en cuanto a la evaluación, por assessment, evaluation, testing y examination. Y el alumno pues lo que quiso tener fue una forma más correcta de cómo traducir el assessment. Empieza una búsqueda, los alumnos que participaron en esta sección hicieron fichas terminológicas, dejaron las fichas terminológicas, lo cual también pude recuperar para ver por qué habían ocurrido algunos problemas. Y a partir de estas fichas me di cuenta que tenían 3 términos para assessment y querer hacer la diferenciación contra evaluation. Y encuentran ellos que tienen evaluación, valoración, examinación, lo cual ellos podrían decir, bueno, podríamos utilizar alguno para precisar lo que es el assessment, ya que el texto mismo está queriendo hacer esta diferenciación. Yo veo que el alumno hace y cumple lo que quería hacer. El que hizo la traducción de este texto quiso tener una buena equivalencia del assessment en su momento de su traducción. Sin embargo, cometió algunos errores. Y precisamente vemos en este pedazo del texto que dice evaluation, dice valoración. Se fue por el término de valoración para assessment, mientras que evaluation lo dejó como evaluación. Esto tiene una implicación mayor porque sí, el assessment puede ser una valoración, pero no en términos educativos. En cuestiones de negocio se puedan utilizar. El assessment va a tener muchas implicaciones de acuerdo a contextos diferentes o campos diferentes. Por lo tanto, no es una cuestión solo de buscar en un diccionario o buscar un acercamiento. Era una cuestión de ubicarlo exactamente dentro del campo. Que creo que el alumno intentó hacer de alguna manera. Intentó ubicar el término dentro del campo, más allá de encontrar solo una cuestión de sinónimos y sinonimias del término assessment. Al final, el alumno decidió por dejar valoración. Y digo alumno porque, vuelvo a mencionar antes, era colaboración con alumnos para la traducción de este libro. Encuentra varias formas, encuentra dentro de Lingui o My Memory Translated varias opciones en las cuales se traduce el término assessment y el principal que siempre te va a dar es evaluación. Pero pues no podía dejar evaluación porque tenía el otro término que era evaluation y sabía que no podía tener, aunque fuera la primera opción, no iba a tener evaluation y evaluation en el mismo sentido. Esto ocurre que el alumno busca entonces una serie de opciones para el término assessment y, como digo, está cumpliendo con lo que uno esperaría, que tratara de precisar la terminología, tratara de ser mucho más preciso en ella, pero cayó en problemas que aquí es donde ocurre cosas que el traductor se le pueden ir de vista.
puede pasar por alto. El traductor está cumpliendo con su labor de querer precisar un término, pero no está teniendo una visualización más allá de lo que implica dentro de un campo. ¿Y a qué me refiero con ello? Que el hecho de haber buscado sinónimos y tratar de buscar sinónimos para ello no iba a ayudarle a resolver el problema. Y por supuesto que la traducción es una serie de toma de decisiones. El alumno tiene que al final de cuentas tomar una decisión para encontrar aquello que quiso precisar. ¿Por qué digo que no encontró o encontró algo? Bueno, el alumno encuentra en un diccionario enciclopédico de ciencias de la educación, se fue ya fuera de los diccionarios comunes, se fue a algo ya más especializado para tratar de encontrar precisamente el término correcto. Y se da cuenta que en este diccionario enciclopédico de la educación encuentra el término assessment como evaluación. Y dice, bueno, si el diccionario me dice que assessment es evaluación, pues yo puedo decir evaluación o valoración. Y encontró aquí un problema, encuentra entre le dejo evaluación, le dejo valoración, le hago caso al diccionario que es el que me indica y aparte es un diccionario especializado. Todos estos pasos creo que fueron correctos para un traductor, fueron correctos en su búsqueda más allá de, pues, de páginas web o de diccionarios y buscar en algo más especializado. Lo que el alumno no tomó en cuenta, y vuelvo de nuevo a esta idea, el alumno no toma en cuenta la intención del texto mismo. El texto te está tratando de buscar una diferenciación entre assessment y evaluation. El alumno se está fijando mucho en el término assessment para poder traducirlo, pero cayó en un problema mayor por no tomar en cuenta esta misma situación, la cual menciono ahora adelante. Si bien no se fue por evaluación, la que decía el diccionario, y se fue por valoración, lo que el alumno no tomó en cuenta es cómo nuestro sistema educativo divide los tipos de evaluaciones, y la evaluación las toma por sumativa, formativa, confirmativa, referenciada o ipsativa. Eso fue lo que no tomó en cuenta el alumno. El alumno no tuvo esta visión para ver cuáles eran los tipos de evaluación. Y cuando vemos a la sumativa y la formativa, aquí vamos a encontrar ahora sí el término para nuestra traducción de assessment, que no sería una evaluación como lo dejó aquí, como valoración o evaluación, sino se está hablando de el concepto de una mala interpretación de la evaluación formativa contra la evaluación sumativa. Y creo que ahí es donde el alumno no lo encontró. Él quiso precisar el término assessment por una definición de término, pero no por un uso común dentro de la clasificación de los tipos de evaluación. Y ahí es donde cayó el problema en la traducción de esta parte. El alumno, a la hora que le hago la explicación, tuve la oportunidad de no solo revisar, sino comentar con el alumno y decirle precisamente, de hecho, creo que el texto no tendría que estar buscando diferenciar la palabra assessment, sino diferenciar los tipos de evaluación, y los tipos de evaluación pues van a ser la sumativa y la formativa. Y creo que es a eso a lo que se refiere totalmente el texto. Si ven, este es un problema para el estudiante quiso aplicar todo lo que conocía, los pasos que sabía para poder precisar un término, pero al final de cuentas le falló de alguna manera no tener una visión mucho más allá para poder tener una idea clara. Yo creo, y como les decía, les comentaba a ellos, el término assessment no es precisar el término, es el concepto, precisamente te lo está diciendo, es un concepto, y es un concepto de evaluación, por lo tanto está dentro de los tipos de evaluaciones, y encontrar ese tipo de evaluación es lo que la corrección del texto podía haber, pudo haber precisado mucho mejor, como una evaluación sumativa o una evaluación formativa. Y no preocuparse ya, quizás pudo ahorrarse mucho tiempo en lugar de estar buscando sinónimos de assessment para
para encontrar cuál puede ser. Pudo haberlo solo, si lo hubiera pensado antes, hubiera dirigido solamente a los tipos de evaluación y con eso hubiera encontrado una solución. Bien, hubo otras situaciones. Por supuesto, esta es lo más común y sabemos que cuando un traductor pierde el rumbo sobre ciertos elementos de la traducción, aquellos que se dejan llevar por los gerundios, sabemos que el gerundio va a ser siempre un problema cuando el traductor no sabe manejarlos. Encontré muchos problemas justamente porque el texto utilizaba gerundios en muchas partes. El alumno no se estaba percatando de un mejor uso y expresión de los gerundios y por lo tanto estaba cayendo en mala traducción. Veo, por ejemplo, utilizando foros de discusión, utilizando los estudios de caso, el valor de usar, utilizando, usando, evaluando. Entonces, no encuentra una forma para el manejo de los gerundios, lo cual le digo, yo creo que un traductor va a encontrar precisamente una forma rápida, sabe que el gerundio no siempre corresponde o va a corresponder al español. Eso fue uno de los casos. Por supuesto hubo alumnos que sí lo pudieron, se percataron, hicieron un buen uso de las expresiones en gerundio, pero pues hubo aquellos que pues no lo pudieron sortear o de alguna manera no lo vieron de esta forma y entonces cayeron en problemas de traducción en el texto. Como les dije, yo tuve que entrar más como revisor del trabajo ya realizado. Tuve que hacer ya yo mismo las correcciones, ya no era para que el alumno hiciera una corrección. Estos alumnos que colaboraron en la traducción de este libro, pues ya habían egresado, ya eran egresados de la licenciatura, ya no se les podía pedir algo más para ello. Y sobre todo porque el trabajo, como dije antes, no era una traducción que se fuera a cobrar, era una colaboración con otra universidad. Encontré algunos otros problemas. Bueno, aquí hice una pequeña nota de lo que vemos que es el uso de los gerundios, la traducción que nos dice tratar de evitar, encontrar una forma mejor en el español, que el alumno precisamente o se te escapa o se te van y no estás pendiente de estas formas de la expresión. Hubo algunas situaciones mayores que lo marco en esta otra diapositiva. El inglés siempre va a tender a utilizar en algunas cosas abreviaciones de conceptos. Este texto estaba lleno de abreviaciones. Algunos pueden decir que eran acrónimos de algo. Los acrónimos o las abreviaciones de cosas pues no se van a dar siempre al español. Lo peor aún que puedes hacer es tratar de mantener o traducir un acrónimo o una abreviación que para el español no existe, a menos que sí existiera o que sí tuviera un equivalente por acrónimo, por abreviación, pues sí se mantendrían. Pero si es algo que para el inglés es común, pero para el español no lo sería, pues no tendría ni siquiera caso replicarlo. Aquí a lo que me refiero es que en el Asynchronous Discussion Forums, ADFs, aquí veo que el autor también tiene un problema. No es solo cuestión del traductor, es cuestión del autor a la misma vez. El autor siempre te va a poner el Asynchronous Discussion Forums, le pone entre paréntesis ADFs, lo vuelve a manejar aquí y en todo su texto está manejando ADFs, pero también vuelve a seguir manejando Asynchronous Discussion Forums. ¿Por qué? Y aquí la cuestión con el autor es porque el autor, si ya te dijo que ADF significaba Asynchronous Discussion Forums, ¿por qué solo no manejó nada más el ADF sin tener que volverlo a describir en cada parte? Aquí, por supuesto, para el autor sería esta observación de que cuál sería el propósito de haberlo puesto en forma abreviada si de todas maneras lo va a estar usando en su forma completa. Yo tuve oportunidad de platicar con los autores
Aquí es donde me volví más que nada editor. Tuve junta con los autores del libro, haciéndoles este tipo de observaciones. Les decía yo, digo, bueno, si vas a tener, y me dijiste que el Asynchronous Discussion Forums es ADF, porque ya no nada más dejas el puro ADF en vez de estar poniendo pues todas las situaciones. Pero esto se le complicó al alumno también. ¿Por qué? Porque el alumno al momento de hacer la traducción, pues él está traduciendo todo lo que ve y no está pensando en todas estas situaciones. Entonces, yo tuve que tomar la decisión de eliminar estas abreviaciones que, a menos que sí existieran, después de verificar conscientemente que existe un equivalente en forma abreviada y es totalmente aceptada, pues sí lo haría y sí lo dejaría. Pero si no está, pues no necesitaría poner las abreviaciones que el alumno dijo, pues es que aquí está abreviado, pues yo también lo voy a abreviar, ¿no? Entonces, fueron cosas que pues al estudiante se le fueron. Hubo un poco un problema mayor porque los autores utilizaban distintas abreviaciones. Algunas abreviaciones sí existen, por supuesto. Otras no, diría yo que no existen y que hubo un problema en la forma de la propia abreviación, lo cual al estudiante, al traductor, el traductor estudiante le iba a complicar porque él está viendo solamente el texto para traducirlo y no se está analizando más allá de ello. ¿A qué me refiero? Si vemos, utilizan el término BA-ELT y yo sé que serían estudiantes de la licenciatura en la enseñanza del inglés en específico. Pero luego ponen aquí ley y programs, así como dice el ELT students, va a poner lay students. Y yo digo, bueno, ¿por qué hay una diferencia entre ELT students contra lay students? Al momento de la traducción, cuando lo reviso, el traductor le dejó programas ley o estudiantes ley. Y yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué estudiantes ley o por qué programas estudiantes ELT? O sea, ahí el traductor no se percató que el problema de raíz viene desde el autor. ¿Por qué desde el autor? Porque si bien te está manejando una porción abreviada en inglés para un estudiante de la enseñanza en el idioma inglés, acá el ley es una abreviación, pero del español, licenciatura es de la enseñanza del inglés. Entonces, ¿por qué poner la abreviación en español de la licenciatura en la enseñanza del inglés contra esta licenciatura en la enseñanza del inglés que viene con ELT? ¿Sí me explico? Entonces, el propio libro, el original, tenía esta inconsistencia terminológica de cómo denominar a pues tanto al programa, a los estudiantes, al currículum, todo lo que implica ello. Y entonces, cuando yo lo veo en la traducción, yo me doy cuenta que el estudiante que hizo la traducción, el traductor no se percató que se refería al mismo sujeto, la misma persona. Aquí viene un problema de decisión para el traductor. El traductor debe decidir mantener lo que cada autor quiso decir. Si el traductor lo manejó, por supuesto que a la traducción quizás no habría tanto problema, pero no le podría yo dejar lay programs si yo lo dejo abreviado. No dejaría una abreviación, tendría que ser el programa de la enseñanza del idioma inglés y no tener por qué tener que abreviarlo al español. Al inglés sí habría un problema porque en el inglés, en el original, pareciera que no están de acuerdo los autores en una estandarización de la terminología. O lo pones en español o lo pones en inglés. Abrevias en inglés o abrevias en español. Y esa es una cuestión no de la traducción, es una cuestión del original. Entonces, pues esta también me tuve la oportunidad de comentarlo con los autores, hacerles observación sobre este tipo de situaciones donde el original está marcando situaciones que ley
y algunos le ponen ELT, ELT, ELT. Entonces, dentro del propio libro no había una consistencia en el manejo de las formas de la abreviación. Para la traducción no lo sería tanto porque la traducción no va a buscar abreviarlo. La traducción va a expresarlo como es, como la licenciatura en la enseñanza del idioma inglés, y no buscaría hacer una réplica de una abreviación si no existe como tal. Ahora, si no es totalmente universalmente aceptada. A eso es a lo que me refiero en ese apartado. Por supuesto, vuelvo a lo mismo. Este tipo de situaciones le van a jugar en contra al traductor cuando el traductor no se percata de este tipo de situaciones y sobre todo si no se percató que voy a hacer un error dentro de que pudiera constituir un error dentro del propio original. Y por supuesto que el traductor, aquí la ventaja, y puedo decir una ventaja, es que pudimos hablar con los autores, pudimos hacerles las observaciones, que no serían una corrección hacia la traducción va a ser una y va a ser aquella que se decidió por dejar como licenciatura en la enseñanza de idioma inglés y no por una abreviación, mientras que para el autor sí, el autor o los autores, pues hacerles las observaciones de que estaban usando distinta terminología o la dejaban abreviada en español o la dejaban abreviada en inglés para que tuvieran estandarizado dentro del propio libro original. Ahí es por eso que no solo uno funcionó como revisor de una traducción, sino también como editor para el libro anterior, el libro original que tuvo que corregirse en su segunda edición, donde ya yo fungí como editor del otro libro para hacer este tipo de aclaraciones. Aparte de las abreviaciones que digo puede constituir un problema para el estudiante en cómo manejarlo. Este fue un problema que les ocasionó a ellos. Tuve la oportunidad de platicar con el estudiante que hizo la traducción de esta parte. Me decía el estudiante que se encontró con la palabra coda, pero que no lograba precisarla. Me decía, es que no sé si coda, o como dice en el original, que habla de codas, se refiere a los codas son, ¿es latín o no es latín? Me decía, es que no encuentro ya busqué diccionarios en latín para ver si coda es de latín o no es de latín para saber si lo traduzco o no lo traduzco. Y veo que dice complicating events, resolution and codas. Not always present. Y cuando veo codas, el alumno dice es que pues yo no sé qué es codas, entonces si lo voy a traducir, ¿lo dejo como codas o no lo dejo como codas? Volvemos a lo mismo, es una cuestión de, aparte de investigación, por supuesto tienes que investigar. Y el alumno me refería que al momento de hacer esta traducción, no pudo ubicar codas dentro de diccionarios de latín, no pudo precisar si realmente era de origen de latín y no debía traducirlo, pero aparte se encontró con que coda siempre se refería a la música. Y me decía, es que al momento de buscar todo sobre codas, me dice que un coda es la parte con la cual termina una canción, por ejemplo, como un tan tan, cuando termina la canción tan tan, es el coda. O la forma de rematar una pieza musical, su forma de término de la pieza musical es el coda en la música. Dice, pero no lo encuentro en el sentido que lo maneja el texto. Yo le dije, le pregunté al alumno, quizás no estás buscando donde deberías buscar. Si te das cuenta, tú encontraste codas por diccionarios y siempre te están refiriendo a música. Pero aquí estás hablando de un texto literario, te habla de characteristic, de grammatical features of the narrative. Entonces, búscalo en literatura, no lo busques como te lo está dando en general música. Tendrás que precisarlo de acuerdo a lo que te está hablando el texto, te está hablando de un cuento,
por lo tanto va a tener que ser más preciso el CODA dentro de ese contexto. Y quizás lo que no hiciste o dejaste de ver es precisar el CODA dentro de la literatura. El alumno empieza a buscar y por supuesto encuentra dentro de ya un diccionario de términos literarios, va a encontrar el CODA, donde precisamente se habla del término musical, en el cual pues va a dar la parte final de una pieza musical, pero pues también te dice que en una obra literaria es el equivalente a un epílogo. Ok, es al final de una obra, el epílogo va a ser cuando termina la obra, vamos a decir ya concluyó la obra, y tú dices, bueno, pasaron, va a ser unos personajes, pasaron 7 años y vivieron muy felices. Ya, con eso terminó la obra. O sea, es la forma de rematar después de que hubo una conclusión. La obra terminó y ahora remataste con algo más. Eso se refiere el CODA. Me decía el alumno, entonces si en mi diccionario me dice que el CODA es la forma de rematar una obra, aquí me dice que es equivalente a un epílogo. ¿Le dejo CODA o le dejo epílogo? Y vienen a esta situación del alumno donde tiene que tomar decisiones. Y dice, si yo sopeso y dejo al autor con su idea, que es Event Resolution and CODAs, not always present, le dejaría yo entonces conclusiones o CODAs, o CODA, le puso en singular o CODA. Entonces el alumno entró a un dilema de dejar CODA o le pongo epílogo. La pregunta al alumno ahí es, y eso se lo hice observar al alumno, ok, el autor te maneja CODAs como una forma como para que tú ya entendiste que es CODA porque lo investigaste. La pregunta es, ¿crees que sea necesario dejar su equivalente a epílogo? Yo diría que quizás es mejor que el propio CODA porque estás en un texto literario, pero si la intención del autor era que aprendieras que existe este equivalente como CODA, pues déjalo como CODA. Ya sería una cuestión del lector de precisar esto y no serías tú revelárselo, porque si lo hubiera querido revelar, no le hubiera dejado CODA aquí, le hubiera puesto epilogue, que sería del propio inglés, y no dejar uno del que no es latín, es solo italiano. De hecho, no tenía razón el alumno, no aparecía en latín, aparecía en italiano como una forma de musical del idioma del italiano. Digo, si es del italiano, pues es otro idioma, y aquí nos dice la regla. Si estás metiendo de otro idioma, no tendrías por qué traducir al otro idioma, y el otro idioma sería CODA. Esa sería lo que tendrías que dejar como tal, dejar como CODA como tal. Ya sería una cuestión del lector. Pero dice el alumno, pues ¿para qué preocuparse por ello? Yo creo que si el término y el equivalente es epílogo, como me dice el diccionario, y epílogo está en el aspecto narrativo, pues le dejo epílogo. Entonces, esas son ese tipo de discusiones, esos son los tipos de toma de decisión que van a complicar mucho a un traductor, sobre todo en la toma de decisión final. Lo dejo como CODA, lo pongo como epílogo. A final de cuentas vas a tener que tomar una decisión, vas a tener que pensar en cuál sería la mejor decisión que puedas tomar ante tal situación. ¿Sí me explico? Ellos tuvieron problemas y aquí veo un problema mayor en el texto original, que por supuesto al traductor se le puede ir si quiere mantener lo que nos dice el original. Yo vi en la traducción del texto, y esto también se lo hice notar a los autores, que entre varios autores utilizan distintos términos para referirse a la misma persona. Hablaban de estudiantes, hablaban de learner, students, learner y trainee. O sea, veo 3 términos para referirse al mismo sujeto y al mismo ente. Y digo, ok, yo entiendo la diferencia entre cuando en literatura nos hablan de learner, muchos nos hablan con de learner y no nos dicen de student,
cuando se refiere a student como estudiante y cuando se refieren a esta misma persona como learner, como el aprendiz, y cuando se refería como a trainee. O sea, pero cuando lo veo dentro de los textos originales, veo que están mal empleados, no están empleados en las situaciones en lo que entendemos a un learner contra el student que está en el salón de clases, tomando notas. Cuando se utiliza como learner como tal, como alguien que aprende, y cuando se refiere a él como estudiante. Pero luego me doy cuenta con el trainee y trainer y learner, y me estoy dando cuenta que en el propio texto en inglés están usados indistintamente, no con los contextos que realmente se necesita. Y esto le complicó al estudiante en su traducción, porque el estudiante en su traducción no se dio cuenta de esta variante del original entre términos como student, learner y trainer o trainees. Cuando veo esto, por supuesto, aquí vienen dos problemas para el traductor. El traductor corrige el error que hay en el original. Este es el otro dilema. El traductor puede percatarse de que hay errores y el dilema del traductor es, ¿lo corrijo? ¿Le corrijo el problema? O traduzco lo que estoy viendo. Yo estoy viendo student, digo estudiante, veo learner, digo el aprendiz. Trainer, pues alguien, el entrenado al que están entrenando. O sea, si el traductor no se percata de que si pudiera estandarizar el término y quizás pueda manejar solo dos variantes en su contexto apropiado, cuando se refiere a la persona como estudiante y cuando se refiere en forma general como aprendiz, entonces podría caer en problemas de traducción y en problemas de presión. Esto, por supuesto, se lo hice observar también a los autores, donde los autores vuelven a caer en problemas de conceptos y estandarización de los términos y las terminologías. Bueno, todos estos fueron problemas así en cuestión terminológica. Hubo ya problemas de otro tipo, de otro índole, que ya contemplan los errores que se solucionan con técnicas, aquellas técnicas como la transposición, la modulación, que a muchos estudiantes les cuesta todavía trabajo saber cuándo modular, cuándo transponer las ideas, principalmente entre la transposición y la modulación. Y ideas que se les van, por ejemplo, define topics and procedures, y ponen temas definidos y procedimientos en lugar de decir temas y procedimientos definidos. O sea, una situación de que no lo observan a primera mano y se les puede ir yendo en las traducciones. Hubo muchas situaciones, por supuesto, de modulación, muchas situaciones de transposición, donde pues las ideas no estaban bien expresadas. Entramos a nivel de sintáctico, semántico y en algunos aspectos estilísticos. Entonces, aquí pues por supuesto el alumno ya no iba a hacer este tipo de correcciones. Me tocó a mí hacer las correcciones de los problemas a nivel de expresión, hacer la aplicación de las técnicas para corregir. Y creo que como todos ustedes saben, es mucho más difícil volverte un corrector que un traductor. Para mí era más fácil hacer la traducción yo que estar corrigiendo a alguien. Si yo me pongo a corregir a alguien, me meto mucho más problemas, me cuesta mucho más trabajo tener que corregir a alguien que haberlo hecho yo mismo, ¿no? Entonces pude ahorrarse uno tiempo en vez de ser un corrector a tener que ser solamente un traductor. Entonces para el corrector va a ser un trabajo más difícil tratar de entender, encontrar esta diferencia entre algo que ya te dieron como traducción y encontrar a ver por qué es error y cómo lo corrijo y cómo lo hago, a haberlo visto tú mismo, haberlo ya, quizás haber hecho la traducción en forma automática. O sea, más digo automática en tu reacción hacia las situaciones que se te presentan. Como digo, muchos casos pueden ver, por supuesto que si yo veo
una traducción como esta, donde dice esto suele ser debido. Aquí yo sí ya sé, por supuesto, cómo va a ser, o sea, cómo lo vas a expresar así. Ya ahí me doy cuenta una muy mala forma del traductor. Quizás ya este es un traductor con mucho más problemas de expresión graves y por supuesto que no podría pensar en este traductor que necesita mucho más práctica, mucho más conocimiento para evitar este tipo de situaciones. Voy a, casi ya por terminar, voy a mencionarles lo que me refería yo todo lo demás fue franqueable, es decir, que tuvo unas soluciones rápidas. ¿Qué sería lo infranqueable? Y digo, no porque no todo tenga una solución, todo debemos tener una solución al momento de traducir, pero hay cosas que nos van a costar mucho más. Esto es lo que le llamaría lo infranqueable, aquello donde te vas a dar de topes, y los alumnos que hicieron la traducción se dieron de topes con esto. Igual 1. En este capítulo habla de Dialogue Journals y el alumno no supo traducir Dialogue Journals, pero y yo igual al mismo momento que veo Dialogue Journals, no encontraba yo cuál era su equivalente exacto. Busqué en libros de técnicas de enseñanza del inglés, en inglés, para entender bien a qué se refería con el Dialogue Journal. Buscando Dialogue Journals en situaciones en español, tampoco las encontraba. Y aquí nos vamos a encontrar con un problema. Primero, la palabra journal. El journal sabemos que puede tener acepciones como bitácora, registro, revista. Y aquí ya vamos a encontrar porque no tenemos el objeto físico para saber cómo es o qué es. Y cuando vemos el journal, no es una palabra fácil de precisar, porque va a depender, no es lo mismo un registro que una bitácora, que una revista, que una nota, y journal podría implicar todo esto. Entonces, y más cuando vemos la palabra dialogue, y digo, ¿cómo va a ser una revista dialogada de diálogos? Es una revista de diálogos, son conversaciones. Aquí entras a un problema mayor porque en el propio situación no encontrábamos los dialogue journals en ninguna referencia que nos diera del propio inglés como una herramienta, una técnica de enseñanza. No encontramos el dialogue journal. Había sí bitácoras de aprendizaje y otras situaciones, pero no el dialogue journal. Al momento de, por supuesto, el texto trata sobre él, lo podemos entender dentro del texto, porque el texto mismo nos está explicando cómo utilizarlo en el salón de clases y pudimos entender a qué se refiere. El texto mismo nos lo está diciendo. Y por supuesto el texto que no hablaba de una revista. El texto hablaba que un dialogue journal era el maestro que le encarga a un estudiante al término de una clase que escriba de alguna manera su impresión de la clase, lo que aprendió, lo que le gustó, lo que no le gustó, como si fuera un diario. A diferencia de un diario, este no se tenía que llevar, sino después de escribirlo se lo tenía que pasar a otro alumno y otro alumno tenía que comentar sobre lo que escribió el otro. A eso se refería el diálogo, a que se pasaran los alumnos de uno a otro lo que escribieron sobre la clase y cada uno ir comentando sobre lo que otro había escrito. Entonces, digo, bueno, en realidad no lo veo como un diálogo, no es una conversación, es un comentario sobre lo que otra persona escribió. Lo entiendo en el texto, pero ahora volvemos al problema, ¿cómo le llamo? O sea, ¿cómo lo traduzco? Porque al no existir un equivalente exacto, no encontramos una forma exacta de la traducción, ni siquiera el equivalente más exacto. ¿Qué se hace? Pues tener esto, que es la alternatividad estilística, hacer varias formas para ver cuál podría ser una mejor manera y solamente una nota de traducción, como por desambiguación de traducción, Dialogue Journal se emplea en el presente artículo como registro de conversación. Simplemente eran unos registros que se iban tomando por clase y que otras personas comentaban. No lo manejo como si fuera la traducción exacta, la más precisa, por eso se hace una nota de traducción
donde trato que por desambiguación tratar de encontrar una manera de que entiendan lo que es el Dialogue Journal. Si me explico, es mucho más complejo que solo querer traducirlo por traducirlo. Y por supuesto que esto lleva mucho más tiempo de investigación. Aquí yo sí tuve que hacer también mi trabajo de traductor y de investigador. Estuve preguntándole a compañeros maestros, compañeros pedagogos, a los pedagogos para ver si sabían de este tipo de técnica, si la conocían, cómo le llamarían ellos. Y bueno, surgieron infinidad de opciones que pues uno tiene que tomar ahora sí una decisión de cómo llamarlo. Y quizás la más sencilla, lo que todo mundo conocemos en el área de idiomas, también le resultó a los alumnos difícil de precisar, que es un speaking skills. Le llamo habilidad de habla, habilidad de conversación, producción oral, capacitación de comunicación oral, habilidad de expresión oral, destreza de escucha y habla. O sea, te vas a dar cuenta que speaking skill lo traducen de distintas maneras. Hay muchas formas de llamarle al speaking skill. ¿Cuál es el más preciso? ¿Qué quiso decir dentro del propio artículo para encontrar cuál es la manera más precisa de llamarle al speaking skill, siendo que cada persona, digo, la literatura misma nos dice, lo producen o lo interpretan de distinta manera. Algunos como habilidades del idioma, habilidades de conversación, producción oral, capacitación de comunicación oral, y te vas a dar cuenta que hay muchas formas de denominar a un mismo objeto y pues tienes que tomar este tipo de decisión para encontrarlo en su forma más precisa dentro del texto que te está marcando. Entonces se vuelve un tropiezo porque vas a requerir de investigar más a fondo, encontrar más a fondo, te va a consumir tiempo, te va a tomar, al final vas a tener que tomar decisiones para encontrar la mejor manera de llamarle y llamarle de acuerdo al texto como te lo está indicando. ¿Ok? El otro problema, ya casi para concluir, les puedo comentar que hubo situaciones que nos vimos con esta traducción, donde, como les mencioné, yo tenía contacto con los autores. Los mismos autores me mandaron luego a mí, oye, yo ya hice una parte de la traducción de mi artículo, de mi libro, para ver si la quisieras tú considerar. Ahí le puse unos pequeños arreglos. ¿Y qué ocurre cuando el autor se vuelve traductor? Bueno, lo podemos ver en este texto, cuando el autor se vuelve traductor. El autor, cuando se vuelve traductor, va a olvidarse de su texto original. Él está buscando su propia expresión en el otro idioma de algo que el autor mismo escribió. Me manda el autor esto para que yo lo pusiera y yo me doy cuenta que, por supuesto que no tenía mucho que ver. Aquí el autor no estaba traduciendo, estaba mejorando su versión, estaba sintetizando de alguna manera la idea. The background materials of the discussion, more or less precise schedule. Si debemos mencionar conceptos básicos para comprender el tema de discusión e indicar el calendario y las instrucciones para responder a cada tema. Yo veo que pues no tiene mucho que ver con lo que dice acá, o sea, habla sobre ello, pero el autor como traductor hizo una mejora de su propia versión original, reduciéndola, especificándola con menos palabras, siendo más preciso, pero pues ya no es una traducción, ya fue una corrección de su propia versión del original. Cuando me di cuenta y me percaté de esta situación, que el el autor mismo me sugería cambiar este texto por el autor me lo dijo, ¿sabes qué? Mira, el texto olvídate de él y mira, pon esto mejor. Lo cual yo aquí dije, bueno, ya no es una traducción, aquí ya es una versión mejorada de una citación de un párrafo. Mi pregunta al autor fue, yo puedo poner lo que tú me dices. Si tú me dices, ponme este párrafo y ya no pongas ese, yo te lo pongo. Pero entonces ya aquí tenemos un problema en el propio edición del libro,
porque entonces ya no sería una traducción fidedigna, estoy creando algo nuevo y mi labor no es crear algo nuevo. Yo no puedo decir porque a ti ya no te gustó tu párrafo anterior en tu en versión original, no puedo tomar otro que tú me digas porque pues lo corregiste o está mejor. No, mi labor es traducir lo que mi original me dice y mi original me decía esto, no por una nueva versión mejorada. ¿Quieres hacer una versión mejorada? Pues hazla en tu siguiente edición del libro. Cuando vuelvas a editar el libro, mejora tu propio texto, pero no puedo cambiarte un párrafo nada más porque tú me dices que lo dices mejor o que lo expresaste mejor. Yo ahí sí no les acepté sus sugerencias. Yo dije, yo me tengo que mantener con la traducción del texto original y no por sugerencia del propio autor para quererme mejorar su versión o su traducción. Por lo tanto, el autor como traductor va a caer y va a tender a no ser una traducción más fidedigna, va a ser tratar de hacer una versión mejorada de su propio original. Y eso nos daría muchos problemas a nosotros como traductores si realmente uno se da cuenta de ello. Entonces, pues, si uno tiene la facilidad de comentárselo al autor, pues habría que mencionárselo. En mi caso lo hice, se lo mencioné a los autores y bueno, se tuvo que y se pudo corregir. Y bien, con esto concluyo mi presentación. No sé si tengan alguna pregunta o haya tiempo para preguntas. Claro que sí. Muchas gracias, maestro Williams. Excelente presentación. Vamos a pasar a unas preguntas. Así que agradezco al público si tienen alguna pregunta y que me ayuden a ver las manitas, por favor, los profes, por favor, no veo manitas. Si alguien quiere participar, que levante su manita. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Hola, muy buenos días. Soy Karina Alcocer y bueno, más que pregunta es un comentario. Me pareció muy interesante una de las frases que utilizó, que es la traducción es una suma de decisiones. Con el pasar del tiempo y los diferentes cursos que hemos estado tomando, uno se da cuenta que el hecho de traducir no es solo agarrar el diccionario o meterlo en alguna aplicación, sino todo el esfuerzo que hay detrás de, en especial el estar informado. Y si uno no está informado, si desconoce el tema, como bien mencionó, es detengo todo y empezar a buscar otras fuentes, ¿no? Las fuentes que realmente conocen del tema. Entonces, esto que usted acaba de mencionar me lo llevo como un tesoro de verdad, porque uno no se da cuenta de esta situación hasta que ya la está viviendo, ¿no? Otra cosa que me llevo es lo que uno sí puede considerar y cambiar por sí mismo, y esta otra parte que usted menciona de cuando un autor quiere modificar su obra, si uno ignora del tema o si uno está empezando, pues bien podría decir, sí, no hay problema, pero después queda tu nombre, ¿no? Te quedas con esa parte de que si una persona sí conoce de traducción y ve que hay una diferencia abismal porque hay un cambio completo, entonces dice, bueno, ¿por qué este traductor hizo ese trabajo sin saber la historia? A menos que pongas en tu presentación, hice unos cambios porque el autor... Pero yo le agradezco muchísimo y me pareció muy, muy interesante su tema. Muchas gracias. Perdón, Muchas nada más debo aclarar nada más tantito. Yo aquí la ventaja que pude tener o pudimos tener es que tuvimos el contacto siempre con los autores y los autores estuvieron abiertos a escuchar todas las observaciones, sobre todo ya en el libro, en el original y en la versión traducida. Cuando le presentamos la traducción a los autores, pues ellos tuvieron conciencia de ello para editaron su segundo libro ya corregido.
ya me volví editor del otro libro, del original, y sacaron su segunda versión. También debo comentarles algo rápido. En este libro que sacó la Universidad Autónoma de Chiapas, yo también estoy como autor. De hecho, tengo un artículo dentro de ello y escribí sobre cómo evaluar las traducciones, las diferentes formas de evaluación de una traducción. Esa es mi participación en el libro, cómo evaluar las traducciones. Y bueno, eso sería como un dato solo final de ello. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias, maestro Williams. Tenemos otra pregunta aquí en el chat. A ver, de Cervantes. Dice, yo tengo una duda. ¿Cómo mantiene el acrónimo o abreviaturas si no hay un equivalente en la lengua meta? No comprendí mucho esa parte. Muchas gracias. Se supone que si el inglés va a utilizar muchos acrónimos o va a utilizar abreviaturas. A muchos acrónimos los tenemos y son equivalentes del español, pero cuando no existen, cuando no están, el español no va a tender a abreviar. El inglés se tiende a abreviar o a usar acrónimos. Cuando un acrónimo es inexistente para la lengua meta, en este caso para nuestro español, pues no tendría por qué replicarse, no tendría por qué ponerse la abreviación, aunque en el original lo estuviera. ¿Por qué? Porque no nos darían lo mismo. Podríamos quizás utilizarlo quizás como un referente para alguien si le dijera yo que el ADF, ADF, que es el Asynchronous Discussion Forums, yo digo, bueno, quizás lo pongan en un principio para que alguien si lo quiere buscar en inglés sepa que ADF es eso, se refiere a ello, pero no estaría yo obligado a mantenerlo porque no existe para el español. Podría dejar el inglés y podría decir que es del origen del inglés y no del español. ¿Sí me explico? Pero uno no está, en dado caso, cuando el acrónimo o la abreviación no existe, no es equivalente, pues no tendría por qué manifestarse. Gracias, maestro. Tenemos otra pregunta de Sagrario Velasco. Dice, en el caso del uso de learner, student y trainee, ¿no era válido que lo emplearan como sinónimo? ¿Como sinónimos? Cuando realmente son, cuando existe realmente una diferencia entre el uso en su contexto, yo creo que si el uso en su contexto realmente se está diferenciando cuando es learner y cuando es student y cuando es trainee, no habría ningún problema. Pero si el contexto mismo no lo está diferenciando y el contexto se está refiriendo al ente como estudiante, la mayoría se refería como estudiante y no lo refería como learner en general, como alguien que aprende, lo manejaba como estudiante. Era cuestión del autor que lo utilizó porque le gustó más quizás la palabra learner que student. Y entonces cuando te das cuenta de eso, por supuesto que no, uno tiene que manejar algo más estándar, ¿no? Y no estar jugando con los términos. Pero ahí es más bien la indicación del propio contexto. Claro. Tenemos otra pregunta, maestro, que si podría mencionar el nombre del libro traducido otra vez, por favor. Son son estrategias de evaluación de los aprendizajes. Se hizo una segunda versión. Aquí hubo otro problema y que de hecho no lo mencioné en los problemas que hubo. Algunos ellos le ponían como estrategias de evaluación de los aprendizajes, pero ya dentro del texto, creo que no lo puse en las gráficas, también se lo hice notar a los autores. Algunos le ponían que eran estrategias, porque el libro así menciona como estrategias de evaluación de los aprendizajes, pero al verlo ya dentro del texto, algunos le llamaban método, otros le llamaban técnica y otros le llamaban herramienta. Y cuando te das cuenta a la hora de traducirlo, yo me daba cuenta que decía as a teaching tool, as a strategy, as a teaching strategy, as a teaching method. Y cuando me doy cuenta, bueno, porque los autores me están manejando que en su título original son estrategias, pero ya dentro del texto me usan muchos términos como método, estrategia, técnica y herramienta. Entonces, pues eso también se lo tuve que hacer notar a los autores. Sí, muchas gracias. Bueno, sí. Esther Sánchez agradece la aclaración entre evaluation y assessment.
Y a ver, tenemos aquí, Elisa Gama nos dice, su pregunta es, ¿cuál es la mejor estrategia o el mejor approach para hacer comentarios a los autores, tal como el que se mencionó al final de la presentación? Bien, va a ser, bueno, aquí, bueno, no siempre vas a tener la oportunidad de tener el contacto con el autor, esa es otra realidad. Aquí la ventaja es que sí la teníamos y estaban dispuestos a escuchar, pero desgraciadamente no todo traductor va a tener la oportunidad de tener el contacto con su autor. Desgraciadamente eso también va a ocurrir y vas a tener que tomar tus decisiones de cuando a partir de tu propia intuición, investigación, conocimientos, para tener que tomar ese tipo de decisiones. Sobre todo si encontraras que realmente en tu texto original hubiera errores. Si hubiera errores dentro del original, pues tú tendrías que sortear todo este tipo de situaciones para poder hacerlo. Cuando sí tienes la oportunidad de tener contacto con el autor del texto a traducir, pues tienes esta oportunidad de hacerle ciertas observaciones. Yo en el caso que tuve la oportunidad de, como decía, yo tenía el contacto con los autores, viajé a Chiapas para hacerle la presentación del libro ya traducido, pero al mismo tiempo para presentarle los errores del original. O sea, yo acumulé todo esto que les mencioné que había y que notaba yo como error del original, se los presenté a los autores en una reunión explicándoles por qué consideraba que había este tipo de errores dentro de su obra original y bueno, qué tenían que hacer para mejorar su texto. Fue cuando me convertí en editor. Cuando sacaron la segunda versión, yo ya salí como editor del libro en su segunda versión del original en inglés. En la traducción, por supuesto, no fui el único, yo fui revisor, fui traductor, fui revisor y aparte también era autor por una parte en el libro como en la parte de las formas de evaluación de la traducción. Pero ya cuando yo les mencionaba a ellos en el texto traducido, por supuesto que yo tuve que hacer que alguien más lo leyera. No solo fui yo el que revisó. Yo revisé, corregí lo que se había hecho en el bufete de traducción y que lo habían hecho estudiantes de traducción, que pues había este tipo de errores. Yo traté de enmendar todo esto, pero al final de cuentas también tuve que buscar una segunda opinión, una revisión de ya la versión final antes de la entrega. Muchas gracias. Gloria quiere hacer su pregunta en voz alta. Adelante, Gloria. Sí, hola, muy buenos días. Sí. Para ser, bueno, un buen traductor sería, no, una pregunta aquí es, ¿cómo especializarse en el área? Por ejemplo, donde yo trabajo utilizan mucho la interculturalidad, pues escriben, hay personas que escriben poemas, haikus, entonces, pues yo llevo toda una vida, 15 años trabajando con ellos, ¿no? Y ellos escriben en español, pero ellos me han comentado que sí les gustaría que alguien les hiciera la traducción de sus poemas. Y para esto, yo pienso que no cualquiera podría traducir algo así, ¿no? Hay que, como, yo digo, tal vez un especialista en literatura o en este ramo. Sí, bueno, yo creo, yo veo dos situaciones aquí. Por supuesto, sí, especializarte en traducción literaria o traducción científico-técnica, tener más conocimiento de cómo se tratan, cómo tratar este tipo de documentos, qué formas se emplean, el tipo de lenguaje. Sería lo mejor ser especialista en ello. Puedo decir también que cuando tienes la habilidad como traductor, y eso puede ser la otra parte, la naturalidad del traductor, yo creo que podrías trabajar cualquier tipo de texto. Yo he hecho traducciones muy técnicas de petróleo, anduve en plataforma mucho tiempo, traducía cuestiones petroleras muy técnicas, cuestiones de petroquímica, cuestiones de química, no solo como traductor, sino como intérprete también. Y eso me hizo una facilidad para entrarle a los tipos de texto, tanto técnicos como científicos, pero también fui maestro de literatura y di literatura americana, literatura americana, literatura inglesa,
literatura española o mexicana también. O sea, mi formación en literatura me ayudó a otro tipo de textos también. Entonces, creo que tiene que ver mucho con la persona y con todas tus experiencias para poder hacer traducciones. ¿Sí me explico? Por supuesto, siempre especializarte en algo va a ser mucho mejor, pero también depende mucho de la persona, ¿no? Muchas gracias. Sí. Bueno, tenemos otra pregunta del doctor Alfredo Marín. ¿La quiere hacer en voz alta o la leo, doctor? Léala, por favor, gracias. Bueno, la pregunta es, ¿con qué frecuencia tuvo que recurrir a las notas del traductor? No fue tan frecuente, de hecho, son solo aquellos cuando la decisión ya última que se toma no es porque no lograste encontrar, podría haber más de un equivalente para una situación, como en el caso de Dialogue Journals, no hubo una seguridad total en el equivalente y por lo tanto se tuvo que recurrir a hacer una nota de traductor. Pero lo menos que puedas, a menos que realmente fuera por una decisión que tengas que tomar para cuando no se logran precisar y tienes que tomar una decisión de cuál es tu manejo ante tal idea o tal expresión, entonces haces la nota del traductor. Lo ideal es no hacerlo muy frecuente, a menos que si fueran por diferencias culturales, como en el caso de la Biblia, donde hay conceptos que ya no existen o que no ven y tienes que explicarlas con una nota, pues entrarías a la nota del traductor. Pero yo creo que tu labor es traducir y no explicar o no disculparte siempre por algo que no lograste precisar. Yo creo que no. La nota del traductor tiene que ser lo menos posible, pero lo más específica cuando realmente se requiera o se necesite. ¿Puedo comentar algo rápido nada más? Claro que sí, les comento nada más, bueno, algo que quizás no mencioné, pero hasta dónde el traductor se tiene que involucrar con el texto y hasta dónde tienes que hacer para poder traducir y traducir lo mejor posible. Puedo hablarles nada más rapidito, así les comento, en uno de los libros que hice de la traducción sobre la Santa Eucaristía, lo hice con un sacerdote de un episcopado de Estados Unidos. Me dieron esta labor de traducir ese texto. Hablaba sobre la vida de los santos y cómo veían la Eucaristía. Desgraciadamente yo no soy religioso, no tengo costumbre de ir a la iglesia, por lo tanto no conozco mucho de la iglesia misma, pero tenía yo que traducir el libro y tenía que meterme en ello. Y afortunadamente tenía al autor conmigo, el autor estuvo de visita, pude dialogar con él, ver todas las situaciones, pero tuve que llegar a tomar una decisión y creo que esto es lo que quizás uno no pensaría que necesitas hacer. Para poder traducir bien el libro, yo tenía que entender bien a la religión, entender lo que sentía el sacerdote, porque lo expresaba con mucha emoción, muchas emociones sobre, al hablar de los santos, que tuve que irme como su monaguillo. A él vino a dar unas misas. Yo tuve que estar ahí al lado de él, entendiendo cómo era la misa, entendiendo cómo era todo. Yo estaba junto a él, viendo todo, porque tenía que entender todo lo que implicaba algo que para mí era desconocido, pero no es como un desconocido como feligrés, sino desconocido como si fuera yo el sacerdote, que él que era el autor y que él lo estaba expresando. Había una situación donde hablaba de, y se los comento así rápido porque esto suena a veces chistoso, lo he comentado algunas veces con mis alumnos, una situación cuando hay un velorio y pues le rezan, va la persona que va a rezar. Yo jamás me quedo a ver esos rezos, yo soy de los que se sale y nunca he oído lo que se dice ni todo el ritual que hay, pero había parte de ello en el libro que yo tenía que traducir que no era exacto, como creo que no lo sabía yo tampoco. Así que yo tenía que experimentarlo antes de poder traducirlo, tenía que yo entenderlo, y para poder entenderlo, desgraciadamente hice algo que quizás alguien lo podría ver mal, lo podría ver bien, no sé. Yo tuve que comprar unos ramos de flores, me anduve recorriendo la ciudad a ver si había algún velorio en alguna casa, con todo respeto, claro.
llegaba yo, localicé 3 velorios, llevaba yo ramos, entregué el ramo. Yo no era familiar, era alguien que solo iba a observar. Y entré, pregunté en qué momento era el rezo, entré y estuve observando. Fui un observador de los rezos para entender todo lo que ocurría, algo que nunca había hecho, nunca había visto, pero que tuve que tratar de entenderlo más a fondo para poder traducirlo bien a como lo estaba yo viendo. A eso es a lo que yo me refiero con cuando te tienes que meter en el texto y todo lo que tienes que hacer para poder entender a profundidad el propio texto. Y tienes que hacer mucho más de lo que es solo una investigación, ¿cómo se llama? Con diccionarios, se tiene que ir a investigación de campo quizás. En este caso yo tuve que ir a la iglesia a estar con el sacerdote como su monaguillo de alguna manera, su ayudante. Tuve que entrar y hacer esto con el velorio para poder entenderlo, algo que lo iba a decir y lo decía el texto, pero tenía yo que entenderlo, vivirlo más que solo traducirlo, ¿no? Buenos días. Sí, adelante. Buenos días, mi nombre es Cristian Zip. El comentario es el siguiente, es precisamente enfocado a lo que usted está comentando en este momento. Sabemos que a nivel superior y sobre todo la universidad produce excelentes profesores de inglés. Sin embargo, cuando nosotros nos enfocamos ya a nivel básico, sobre todo cuando el inglés está entrando a las primarias y a las secundarias, notamos en los programas que utilizan estos niños que tal vez el trabajo de un maestro de inglés no se compara al nivel de un traductor. No es lo mismo ser el maestro de inglés a ser un traductor del idioma inglés, sobre todo para la enseñanza a nivel básico. Estamos hablando de primarias y de secundarias. Entonces, me da muchísimo gusto saber que nosotros ya tenemos en el estado traductores que están optando por estos puestos, por estos espacios para poder realizar este trabajo que no es el mismo a hacer una traducción de un docente a un traductor profesional que se dedica a esto. Me da muchísimo gusto escuchar su relato, porque eso es precisamente el ejemplo que nosotros como nuevos traductores necesitamos, saber cuál es la diferencia en nuestro trabajo. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, no solamente ser traductor, sino también docente de inglés, y que existe una diferencia en ambas cuestiones, que en muchas ocasiones nos dicen, bueno, es que tú sabes inglés, es lo mismo hablar inglés y español, y no es cierto, no vamos a escribir, no vamos a producir un texto como un docente o un texto como un traductor. Entonces, me dio muchísimo gusto escuchar su relato, el comentario va enfocado a lo mismo, entonces ya sería algo redundante. Muchísimas gracias por su aportación y pues un saludo a todos mis compañeros y docentes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Buen día, muchísimas gracias por todo. Una pregunta. Lo que pasa es que aquí en Chetumal está siendo sede de grupo de especialistas en cocodrilos y me invitaron para participar el próximo año como intérprete. Entonces me gusta saber qué tengo que estudiar o qué tengo que repasar para poder desempeñar un buen papel. Bueno, hablando de la interpretación, siempre antes de un evento tienes que documentarte lo suficiente. Tienes que tratar de predecir lo que va a ocurrir de alguna manera, conocer el ambiente en el que te vas a desenvolver o por lo menos tener una idea de ello. ¿Por qué? Porque ello va a implicar mucho como intérprete saber cómo te ubicas, si vas a hacer en forma consecutiva, vas a andar parado, vas a estar sentado, vas a hacer una conferencia, va a haber equipo, no va a haber equipo. O sea, trata de averiguar lo más que puedas, pero aparte de ello, siempre trata de anticipar. Anticipa el escenario, pero anticipa tus problemáticas también. Anticipa qué es lo que te puede causar problema. Y yo digo, para un intérprete siempre una anticipación de lo que va a ocurrir, lo que pueda ocurrir va a ser de mucha mejora para sentirse más tranquila ya en el momento, que no te agarre una presión por el evento mismo. Como intérprete, por supuesto, uno trata de averiguar todo lo que va a acontecer, pero por supuesto tienes la preparación de ello, cuando la tienes, porque desgraciadamente
también va a ocurrir que como intérprete te van a agarrar de la noche a la mañana. Es que necesitas un intérprete para mañana, para pasado, y pues no te da tanto tiempo la preparación, pero pues sí tienes que anticipar y preguntar sobre todo en dónde vas a estar, como cuántas personas van a ser, va a ser recorrido, voy a estar sentado, o sea, saber el tipo de interpretación que vas a realizar, y así vas a tener menos fallos. No digo porque no vaya a haber, en la interpretación siempre hay fallos también, como en todo. Es menos preciso que en la traducción. La traducción todavía entendemos que el traductor va a tratar de eliminar el error. En la interpretación, mientras menos errores cometas, mejor, pero no quiere decir que no los puedas cometer. En el intérprete tiendes más a caer en cierto tipo de errores, que puedes minimizarlos, que puedes saber manejarlos, pero pues todo depende mucho también de tus habilidades y de tu preparación. ¿Sí me explico? Muchísimas gracias. Sí, Gracias. sí. Yo tengo una pregunta, maestro Williams. Sí. Yo soy lingüista, entonces me interesa mucho esta parte del conocimiento también del español que tengan los traductores. Y veo que con traductores novatos, pues hay mucho desconocimiento también a veces de la propia gramática del español, ¿no? De la propia redacción, por ejemplo, y que también afecta cuando se traduce. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros traductores que empiezan para mejorar estas cuestiones? Bien, cuando se comienza en traducción es una manera de descubrir a tu propia lengua. Algo que sí ya tenías, por supuesto, que no es tanto descubrirla, es desempolvarla. Y eso es lo que ocurre cuando se empieza con la traducción. No es por desconocimiento, porque tu conocimiento de la lengua lo tienes y pasaste por ello con muchas situaciones del español cuando tuviste formación en primaria, en secundaria, que vimos, pues son cosas que se olvidaron y que se tienen que retomar o precisar de mejor manera, hablando ya en cuanto al uso más apropiado del español. Yo creo que aquí la mejor manera viene de dos formas, y una de ellas es desde el momento de la formación como traductor, hacerle notar a la persona aquellas posibles deficiencias de su uso de lengua, y siempre recurrir a los referentes de nuestra propia lengua. Una de las cosas, y lo comento porque pues soy docente de traducción, lo que hago es precisamente eso, a tratar de hacer que el alumno reflexione sobre su lengua al momento de estar traduciendo y buscando en los referentes cuál es la regla, por qué es la regla. Aquí la regla te dice esto. Vamos a poner algo sencillo. Alguien me dice, oiga, yo me doy cuenta que algunos me ponen las preguntas al inicio de una pregunta en minúscula y otro me la puso en mayúscula. ¿Cuál es la regla? O sea, ¿qué te dice? ¿Qué es lo que debería hacerse? ¿Cuándo sí es mayúscula? ¿Cuándo es minúscula? Pues vete a la regla, tienes que ver la regla. Entonces, tienes que hacer un referente hacia lo que quizás se les pase, y creo que es como descubren más a la propia lengua para tratar de precisarla. Entender tu propia lengua no va a ser solamente por supuesto, tiene que ser con tu formación general como persona, lectura que hayas realizado en ambas lenguas. Eso te va a fortalecer mucho mientras tú tengas más conocimiento o más habilidad lectora, en este caso para el traductor, en ambas lenguas se va a reflejar en tu traducción, pero siempre va a ser necesario recurrir a desempolvar, más que nada, desempolvar tu español de algo que se supone vistes hace muchísimo tiempo y ahora tienes que tenerlo más presente porque lo estás usando al momento de traducir. Eso es lo que diría yo. Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Sí. Queremos agradecer a nombre del comité académico y del comité organizador su participación, y hacemos extensiva esta constancia al maestro Williams Paul Grajales por haber impartido la conferencia magistral Joyos franqueables e infranqueables en la traducción del libro A Guide to Access and Learning en el segundo foro virtual de estudios de interacción aquí en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, 12 de diciembre de 2020.
Así que un aplauso para el maestro Williams. Le agradecemos muchísimo su participación. ¡Bravo! Todo un experto con nosotros el día de hoy. Agradecemos mucho que haya compartido su experiencia, sus anécdotas. Sin duda, nuestros estudiantes actuales y egresados pues se llevan un buen sabor de boca con esa presentación.